Buenos días, soy Maritza Aranguren. Prosiguiendo con el primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia, con el auspicio de Leyer, tiene el gusto de invitar al doctor Pedro Antonio Solarte, quien abordará el tema sobre papel del derecho en el desarrollo de las ciudades, desde una perspectiva urbanística. El doctor Pedro Antonio Solarte, abogado especialista en Derecho Urbano y en Derecho Administrativo, consultor y asesor en la formulación de proyectos e instrumentos de planificación, como planes de ordenamiento territorial, planes parciales, planes especiales de manejo y protección, planes de regulación y manejo, planes de implantación, entre otros, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Experto en trámites de licencias urbanísticas, plusvalía, infracciones urbanísticas, uso del suelo y todos los temas relacionados con el derecho urbano. Autor del libro Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano, publicado por Leyer Editores. Es catedrático de la especialización de Derecho Urbano en la Universidad del Rosario, catedrático actualmente de la especialización de Nuevas Tecnologías y Gestión de Ciudades Inteligentes de la Universidad Externado de Colombia. Candidato a doctor en Derecho Público de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Solarte, yo soy abogado especialista en Derecho Urbano y en Derecho Administrativo. Soy candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tengo una larga experiencia en el tema urbanístico, en el tema del derecho urbano. Soy catedrático también de algunas universidades en temas urbanísticos. Y hoy quiero hablarles sobre el papel del derecho en el desarrollo de las ciudades desde un punto de vista urbanístico. Es decir, cuál es la función del derecho como tal en ese desarrollo y crecimiento de las ciudades, especialmente pues en Colombia, pero digamos haciendo referencia también a las ciudades latinoamericanas. Muy bien, entonces quiero partir señalando lo siguiente. Siempre en las ciudades, o siempre que ha habido, digamos, edificaciones aglomeradas o en conjunto, de vivienda, siempre ha habido normas. Esto, digamos, no me lo invento yo, esto lo dicen todos los que hablan sobre el urbanismo, sobre la historia del derecho urbano. Siempre ha habido normas, pero no siempre ha habido planificación. Esto es algo muy importante que voy a resaltar bastante en este espacio. Es decir, siempre ha habido normas jurídicas, por supuesto, normas técnicas que se han convertido en jurídicas. Es decir, una norma técnica se dice que es norma jurídica a su vez cuando pues el derecho, cuando una norma, cuando una ley la acoge, cuando el Estado promulga un código, entonces es una norma técnica que digamos que pueda tratar sobre la edificabilidad, sobre el uso del suelo, pero que al estar acogida en una ley, en un código, se vuelve norma jurídica. No es solamente norma técnica, sino norma jurídica también. Entonces, vuelvo y digo, partimos de esta idea. Siempre ha habido normas, pero no siempre ha habido planificación. O no siempre ha habido normas que obliguen a hacer planificación o que establezcan una planificación de las ciudades. Muy bien. En Colombia, el tema del derecho urbano como disciplina es otro tema muy importante. Porque, bueno, si tenemos en cuenta, como dije, que siempre ha habido normas, es decir, cuando si nos remitimos a los tiempos de la colonia, cuando se empezaron a construir las
primeras ciudades, digamos en Colombia, vamos a encontrar normas que venían de la corona, que si hacemos un archivo las vamos a encontrar cómo desde España se decía que tenían que hacerse o construirse las ciudades, qué elementos debían tenerse en cuenta, aunque eso no se cumpliera, pues, como todos sabemos, en la práctica, o no se cumplieran todos esos elementos. Pero en Colombia, digamos, ese conjunto de normas, en principio, no fue objeto de estudio por el derecho. Fíjese, eran normas jurídicas, por supuesto, porque estaban establecidas en leyes, ¿no? Pero que estaban dadas para que se tuvieran en cuenta, por supuesto, a la hora de construir y desarrollar las ciudades, a la hora de construir las edificaciones, pero que no venían siendo objeto de estudio del derecho por los abogados, es decir, como disciplina. Los arquitectos, los ingenieros, por supuesto, tenían que aplicarlas, es decir, había que tener en cuenta cuáles eran los usos del suelo, qué áreas de terreno tenían que ser destinadas a vías o a parques o a la plaza principal, si nos remitimos digamos, más atrás al origen, a la colonización, si se quiere. Luego, por supuesto, mucho después, ya hablando incluso del siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado quizá, el derecho no entraba a tomarla como una disciplina y a decir, bueno, ahora los abogados vamos a estudiar el alcance, la naturaleza de esta norma, los principios, el derecho urbanístico. Eso no ocurría. Las normas, había normas que estaban ahí, pero no ocurría. Entonces tenemos, si se quiere, hasta mediados del siglo pasado, podríamos decir que tenemos dos cosas, o los siguientes elementos. Es decir, había normas, por supuesto, para la construcción de las ciudades. No había planificación de las ciudades, es decir, no había normas que obligaran o permitieran planificar las ciudades. Y tercero, el derecho no se había ocupado como disciplina al estudio de las normas jurídicas urbanísticas. Muy bien, pero resulta, para nadie es desconocido que las ciudades a partir de mediados del siglo pasado empezaron a crecer de una forma exponencial debido a varios fenómenos, sobre todo uno muy resaltado por quienes se dedican a estos estudios, y es que años 40 y 50 empieza a vivirse un desplazamiento muy fuerte del campo a la ciudad, debido a los conflictos en las áreas rurales. Y estos desplazamientos empiezan a desbordar el crecimiento, y sobre todo un crecimiento desordenado, por supuesto, de las ciudades principales, porque fue un crecimiento dado originado en asentamientos ilegales, sin planificación, sin cumplir ahí ninguna norma. Y empiezan a crecer las ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, y lo que hace el gobierno es decir, bueno, tenemos que revisar, tenemos que hacer algo, tenemos que, además, bueno, vienen recomendaciones extranjeras, de expertos extranjeros, y dicen, bueno, tiene que haber una planificación. Y entonces surge, en mi modo de ver, en el año 1947, una ley, que es la Ley 88, que en el tema del derecho es muy relevante en la historia, digamos, del derecho urbano en Colombia, porque esta ley lo que hace es obligar a las ciudades más grandes a elaborar una especie de planificación, un plan ordenador de ciudad. Bogotá, Medellín, Cali tienen que elaborar un plan ordenador de ciudad. Esto es, digamos, fíjese cómo aquí el derecho
empieza a decir, ojo que las ciudades están creciendo mal, por decirlo así, y debe haber una especie de planificación de los usos del suelo. Debe decirse hacia dónde es que quieren crecer las ciudades. Estos planes ordenadores se hicieron, incluso fueron contratados con empresas extranjeras. En Bogotá incluso participó en la primera fase de ese plano Le Corbusier, un arquitecto muy famoso, para quienes no lo conocen, suizo, que desarrolló, o es muy conocido porque él desarrolló o habló de los principios del urbanismo. Y se establecen estos planes ordenadores y se diría que eso iba a dar lugar a un crecimiento ordenado de las ciudades. Por supuesto, no fue así. Pero lo que aquí queremos resaltar es que por primera vez quizá la norma jurídica o el derecho o el Estado, si se quiere decirlo así, se preocupa por una planificación de las ciudades. Ya no entonces simplemente expedir normas por expedirlas, normas referidas a la altura, a los usos del suelo, etc., sino una norma también que permita o que obligue incluso establecer a las ciudades más grandes del país, establecer una directriz hacia dónde se quiere crecer. Hay que decir que esa planificación que se hizo mediante los planes ordenadores, pues no fue una planificación que cumpliera tampoco, digamos, todos los criterios o requisitos que deban cumplir los planes para poder orientar realmente el desarrollo de una ciudad. Eso, pues, digamos, si uno se pone a estudiar los planes ordenadores va a encontrar muchos elementos que hoy pueden ser criticados, pero vuelvo y digo que en su momento fueron importantes y que desde el punto de vista del derecho son importantes. Luego vienen otros momentos, no voy a referirme a todos con exactitud, a esos momentos, digamos, históricos, por llamarlos así, donde el derecho empieza a tomar relevancia en el desarrollo urbanístico de las ciudades, pero sí los más importantes. Tengo, por ejemplo, otro que es la expedición de la Ley 61 en 1978. Este es un momento que vale la pena también resaltarlo, porque esta ley lo que hizo fue obligar a la nación a establecer un plan de desarrollo integrado, cosa que después lo tuvieron que hacer también los municipios. Un plan de desarrollo integrado significa que en el plan de desarrollo que hoy conocemos, digamos que se hace cada 4 años, tenía que haber una parte destinada a tratar la planificación y el desarrollo de las ciudades desde lo técnico, lo que hacen hoy en día los planes de ordenamiento territorial. Se dijo en un principio, entonces, mediante esta ley en 1978, que era en el plan de desarrollo que tenía que haber una parte destinada a reglamentar el suelo, a establecer las normas urbanísticas. Como se podrá entender, pues esto desbordó, digamos, toda la capacidad de la misma planificación, porque estos planes, por un lado, lo que tenían que tener era la planeación social y económica, y por otro lado la planeación técnica. Pero si nada más hacer esa planeación social y económica es muy complejo, imagínense además hacer la planeación técnica y que incluirla en el mismo instrumento, en el mismo plan. Así que más adelante pues vienen otros momentos y digamos se logró o se estableció que la planeación técnica, física del territorio tuviera su propio plan, como es el plan de ordenamiento territorial. Pero antes
de hablar de plan de ordenamiento territorial, quiero resaltar otro momento importante, que es la expedición de la Ley Novena de 1989. Esta Ley Novena fue basada en normas europeas, en figuras, en instrumentos que se estaban aplicando ya en España, y se traen con una finalidad, y es, digamos, establecer, por ejemplo, mecanismos como la reforma urbana, establecer algunos instrumentos de gestión de suelo, ¿no? Y darle una dinámica importante a las ciudades, al territorio. La Ley Novena hoy en día está vigente con algunas modificaciones, con varias modificaciones y ajustes, pero se encuentra vigente y es una norma muy importante que permitió, por supuesto, y ya podemos estar hablando que desde esta época permitió a los abogados dedicarse o ir construyendo lo que hoy podemos llamar como esa disciplina del derecho urbano, dedicarse al estudio más completo, más estricto de lo que es la norma jurídica. Luego, vino la expedición, digamos, la promulgación de la Constitución del 91, que debido a sus grandes reformas sobre la propiedad, sobre el territorio, sobre las competencias de las entidades territoriales, sobre la descentralización, aunque valga decir que pues ya antes de la Constitución del 91 ya se había avanzado bastante en la descentralización, etcétera. El tema ambiental, por supuesto, que es muy importante en la Constitución del 91. Con todos estos elementos empiezan a surgir principios que yo diría que están hoy en día ya consolidados, principios del derecho urbano, que deben ser aplicados, que han venido siendo aplicados por jueces, por la administración pública, como por ejemplo aquellos que dice que el interés general prevalece sobre el particular. Esto es un principio que se aplica mucho en el derecho urbano. Dígase, por ejemplo, si se trata de una expropiación de un terreno para hacer una vía, para hacer una obra pública, se van a aplicar estos principios como el de la función social y ecológica de la propiedad, etc. Luego, después de la Constitución del 91, viene la Ley 388 de 1997, como una norma, digamos, que le apuntó específicamente a crear instrumentos y a establecer formas de ordenar el territorio, de reglamentar y ordenar los usos del suelo y la edificabilidad y las actividades en general. La Ley 388 de 1997 creó los planes de ordenamiento territorial, propiamente dichos, que son los que hoy en día todos los municipios y distritos los deben tener aprobados, que se pueden modificar cada 4 años, que tienen una vigencia cada 4 años o cada que sea, digamos, pertinente o necesario, cumpliendo con las condiciones que establece la misma ley. O puede ser máximo cada 12 años, es decir, si no hay motivos, si no hay necesidad de modificarlos, de revisarlos antes, pues tienen una vigencia de 12 años. Fíjese entonces cómo, partiendo, digamos, teniendo en cuenta de cómo inicia el derecho, primero simplemente estableciendo con la Ley 88 de 1947, estableciendo como obligación de hacer unos planes ordenadores solamente a las ciudades más grandes.
Después, digamos, la ley estableció que en el plan de desarrollo se tenía que incluir, digámoslo así, un capítulo sobre el ordenamiento territorial, y se llega con la ley 388 de 1997, a que tiene que ser un instrumento llamado Plan de Ordenamiento Territorial dedicado exclusivamente a reglamentar el territorio y los usos del suelo y la edificabilidad y todos los demás elementos que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Estas normas, yo diría que son las que en realidad han dado lugar a que los abogados entremos a estudiar y a participar, digamos, en el análisis del desarrollo y del crecimiento de las ciudades, y por qué no hacer el aporte en cuanto a cómo deben interpretarse normas que, como dije, desde un principio han existido. Pero fíjese, el aporte aquí es cómo deben interpretarse, cómo deben aplicarse, qué principios prevalecen, cómo se aplican esos principios, etcétera, que es realmente el papel del abogado. Por supuesto, también a participar en la creación de estas normas, de esos instrumentos, en la creación de planes de ordenamiento territorial, de planes parciales, de muchos otros instrumentos que son normas jurídicas que contienen decisiones técnicas de ordenamiento del territorio, y que poco a poco ha venido creciendo ese interés en el campo jurídico por el urbanismo, por el desarrollo de las ciudades, y que poco a poco los jueces se han visto abocados a tener que decidir y dar solución a conflictos jurídicos surgidos en el ejercicio del desarrollo urbanístico, donde ha habido conflictos de intereses públicos, privados, choques de normas, etcétera. Con el tema ambiental, por ejemplo, ese es un tema muy importante, muy sonado hoy en día, porque siempre pasa que una disposición urbanística puede contravenir, puede chocar con una disposición del ordenamiento ambiental, del derecho ambiental, y bueno, con muchos otros temas, digamos, donde se habla, por ejemplo, hoy en día de la función pública del urbanismo, donde se habla de unos instrumentos de planificación y de unas normas jurídicas, de unas jerarquías, de unas competencias, y como dije, de unos principios que están en la Constitución y que están en las leyes, y que eso ha dado, por supuesto, lugar a muchos debates jurídicos, tanto, como dije, en los estrados judiciales, como también en espacios académicos. Si uno revisa en la academia desde qué tiempo el derecho urbano ha sido o viene siendo tratado, no va uno a ir más allá de 15, 20 años tal vez, digamos. Valga decir que hoy en día en muchas universidades en pregrado todavía no se habla del derecho urbano o del crecimiento de las ciudades o del ordenamiento territorial o de los usos del suelo. Digamos, son temas que no son abordados. Quizás sí vale tener en cuenta algunas especializaciones que han creado algunas universidades sobre derecho urbano o derecho urbanístico, que es desde donde se aborda, digamos, desde la academia los temas a tratar. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto que acabo de mencionar, es que uno tiene que, o uno puede entrar a preguntarse, ¿y cuál es el papel del derecho en el desarrollo de las ciudades? Este es un tema, es una pregunta muy compleja,
que da para hablar de muchísimas cosas que incluso cada disciplina lo podría mirar de forma distinta. Los abogados, por supuesto, podríamos mirarlo de una forma distinta a cómo lo miran los arquitectos, los ingenieros, etc. Pues nos corresponde, por supuesto, verlo desde esta óptica, desde la óptica de los abogados, desde la óptica jurídica, en cuanto a lo que nosotros creemos, digamos, que cuál es el papel del derecho urbano en el desarrollo de las ciudades. Y yo quiero resaltar y tener en cuenta aquí una cosa. Esta pregunta no es para mí nueva, yo me la vengo haciendo desde que empecé mis estudios de doctorado con el ánimo de hacer la tesis en este tema, y he tenido que, por supuesto, revisar material, normas, no solamente de Colombia, sino también de otros países latinoamericanos, en cuanto a cómo está establecida la estructura del ordenamiento territorial, los usos del suelo, cuál es el alcance de las leyes, las competencias de los niveles de la administración pública, etc. Para poder decir o lanzar esta tesis, y es que al derecho como tal no le corresponde planificar las ciudades. El derecho como tal es el instrumento que permite que esa planificación de las ciudades sea posible. Esa es una primera tesis o una primera hipótesis, digamos, que yo lanzo en cuanto a la pregunta cuál es la función del derecho en el desarrollo de las ciudades. Con esto quiero decir que no puede suceder que ahora los abogados o los jueces deban decidir o definir cómo debe ser el modelo de una ciudad. Por mucho que un abogado pueda saber, por supuesto, de planificación de ciudades, de desarrollo urbanístico, pero no me refiero aquí a la persona como tal. Por supuesto, un juez puede saber muchísimo de crecimiento de ciudades, un juez puede incluso ser arquitecto, puede también ser ingeniero, o sin tener esos títulos puede saber muchísimo también de urbanismo, etc. No me refiero a la persona como tal, sino a la disciplina, al área. Entonces, no es el derecho, por decirlo entonces más bien en estos términos, no le corresponde al derecho planificar las ciudades. Eso es muy importante, porque tendría uno que decir, bueno, entonces como abogado, ejerciendo una función, digamos, por ejemplo, si fuera un juez, ¿cuál es mi alcance? ¿Cuál es mi competencia? Y habría que señalar entonces que ese alcance, que esa competencia está dada por las mismas normas. No porque las normas digan quiénes son, cuáles son las disciplinas que tienen que encargarse de tal tema, sino porque esas normas son susceptibles de interpretaciones. Valga señalar, digamos, para quienes no están muy familiarizados quizá en el tema del derecho urbano, que existe una gran cantidad de normas, expedidas además por diferentes niveles de la administración pública, por diferentes entidades, aunque sepamos que la reglamentación de los usos del suelo le corresponde a los municipios. En realidad hay normas generales, directrices, parámetros que son incluso del nivel nacional, como las leyes que mencioné hace un momento. Jurisprudencias, muchísimas jurisprudencias, pues ya hoy en día muchísimas sentencias expedidas sobre el tema urbanístico. Y con todo eso es que trabajamos los abogados, y digamos que ahí estaría como ese primer punto para definir, digamos, bueno, ¿y cuál es la competencia entonces o el alcance del abogado o del juez?
en primer lugar, poder interpretar, digamos, aplicar, como dije antes, los principios del derecho a la aplicación de una norma que es técnica, pero que al estar establecida o incluida en una ley, pues es jurídica. Bien, teniendo en cuenta esto, esta idea, vale la pena entonces preguntarse, bueno, ¿y hacen bien entonces los jueces cuando, por ejemplo, suspenden o declaran la nulidad de un plan de ordenamiento territorial o de una norma del plan de ordenamiento territorial o de un plan parcial, sabiendo que el contenido de estas normas son muy técnicos y que para poderlos elaborar, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial no se hace de la noche a la mañana, eso requiere un ejercicio de participación ciudadana, de unos expertos de diferentes disciplinas que conozcan el territorio, que hagan estudios en el territorio, que hagan proyecciones poblacionales, económicas, de ambientalistas, etc. Y después de haber hecho todos esos estudios, después de haber definido cómo es que debe crecer la ciudad, cómo es que debe reglamentarse la ciudad, cómo debe estar ordenado el territorio, después de todo eso, digamos, uno ve que en algunos casos un juez puede entrar a declarar la nulidad de ese plan de ordenamiento territorial. Y uno diría, bueno, ¿eso lo puede hacer? La respuesta es que sí, sí lo puede hacer. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Como es un instrumento, aprobado por una norma jurídica, hablando del plan de ordenamiento territorial, pues va a haber elementos que incluso están por fuera de lo que tiene que ver la ciudad como tal, el urbanismo como tal. Son los elementos formales, jurídicos. Esto hace referencia al procedimiento, por ejemplo, a las competencias, por ejemplo. Entonces, que sí, que era función del alcalde, que sí lo hizo el alcalde, que era función del consejo, que quien aprobó es el consejo, que no lo aprobó el consejo, entonces lo aprobó el alcalde. Bueno, ahí hay una cantidad de formalidades que en un momento dado el juez está abocado a revisar y a pronunciarse sobre esos temas si ese es el tema de la demanda. Pero por otro lado, también con elementos que tienen que ver de fondo, que uno diría, bueno, y en este caso, ¿cómo puede ser susceptibles de ser abocados o conocidos por un juez? Por ejemplo, digamos que la discusión en un plan de ordenamiento territorial cualquiera, el demandante dice que la ciudad tal no debe crecer hacia la periferia, no debe tener un crecimiento expansivo, sino, por decirlo de otra forma, un crecimiento en altura, vertical. Y él argumenta, digamos, el demandante argumenta en que ese crecimiento expansivo afecta ecosistemas, afecta el medio ambiente y que pues deben ser, digamos, prevalecer las disposiciones o los temas ambientales y bueno, argumenta toda la demanda en esto y llega al juez. Entonces ahora uno dice, cuando el juez entra a examinar este tema, uno dice, bueno, ¿y cómo es que el juez puede saber si efectivamente el crecimiento hacia las afueras, hacia la periferia de la ciudad, afecta estos elementos ambientales? ¿Cómo hace el juez para saberlo? Si él lo que estudió es derecho y no es experto, por supuesto no tiene que serlo, experto en el tema ambiental, en el manejo de ecosistemas, en expansión de ciudades, en urbanismo como tal. Bueno, en este caso lo tiene que hacer
como muchas veces lo hace en otras áreas donde el juez no tiene el conocimiento técnico de una cosa, pero sí puede tener el apoyo de los auxiliares de la justicia, de peritos. Entonces lo tiene que definir mediante peritos. El juez, mediante peritos, puede entrar a razonar, revisar si el demandante tiene o no la razón, y con base en eso, pues tomar una decisión. Y es posible que en ese razonamiento que haga, en ese estudio que haga, encuentre que efectivamente habrían elementos ambientales que van a ser vulnerados, que entonces el plan, que el plan de ordenamiento territorial no puede, digamos, existir en la vida jurídica, y decreta su nulidad o decreta la nulidad parcial de ese plan de ordenamiento territorial. Eso lo puede hacer. Pero lo que no puede, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque sé que hay muchos que no están de acuerdo con las decisiones de los jueces. Lo que no puede hacerlo es sin esas pruebas exactas, sin ese peritaje exacto, preciso, bien hecho por expertos, tomar una decisión. Y aquí viene quizás mi crítica, es decir, personal, pero que también la he visto en algunos colegas, en cuanto a que el juez muchas veces, digamos, amparado en algo que es cierto y que lo voy a decir, que la ley 388 del 97 establece que las determinantes ambientales prevalecen sobre las del el desarrollo urbanístico como tal. Quizás amparado en ello, el juez toma la decisión muchas veces de suspender un plan parcial, un instrumento de planificación, una norma del POD, bajo el entendido de que pueden haber normas o elementos, ambientales que pueden ser afectados. Pero lo que muchas veces no sabe el juez es que esos elementos ambientales fueron tenidos en cuenta en el momento, incluso por las corporaciones ambientales, regionales, por la que sea del caso, analizado, discutido, fue tenido en cuenta por el consultor, fue tenido en cuenta por la administración municipal, por los expertos, por los técnicos ambientalistas, y lo que hicieron fue determinar que para mitigar o para impedir la afectación del elemento tal, llámese bosque protegido, espacios verdes, fuentes hídricas, lo que va a hacer el plan de ordenamiento territorial, o lo que hizo o lo que determinó, es tomar tales decisiones, etcétera. Es decir, previó la forma de mitigarlo, o lo que está haciendo es, digamos, reglamentando usos del suelo o actividades en espacios donde técnicamente se demuestra, o los estudios demostraron, que no se verían afectados o que no afectarían los elementos ambientales naturales como los que acabé de mencionar. Entonces, fíjese, si después de haber hecho todo ese trabajo, pues al juez, digamos, de la noche a la mañana casi que le toca entrar a definir, a decidir, y tomar la decisión, por ejemplo, de suspender una norma de plan de ordenamiento territorial o todo el plan de ordenamiento territorial, la verdad, pues puede ser preocupante, porque uno dice, ¿y cómo hizo el juez entonces para poder darse cuenta? Así tenga un perito al lado, o así el demandante haya llegado a un peritaje. Uno tendría que decir, bueno, y este peritaje está por encima, sí tiene la razón, mientras que la aprobación de la Corporación Autónoma Regional, la formulación que hizo el consultor, etcétera, eso no vale. Digamos, ellos estuvieron tan equivocados que ahora esos elementos, digamos, hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué menciono todo esto? Porque todo esto tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de las ciudades, desde el punto de vista urbanístico. Fíjese que el derecho, entonces, con todos estos temas, digamos, las demandas, con las normas,
muchas veces mal expedidas, con problemas, digamos, de aplicación, de interpretación, etc. Con todo esto, todas estas cosas influyen en el crecimiento de las ciudades y en el desarrollo de las ciudades. ¿Cómo? Vamos a lo siguiente. Para nadie es desconocido que el urbanismo no es solamente un tema físico. Digamos, el urbanismo no es importante solamente porque veamos cada día vivienda o edificios de oficinas y de comercio, etc. El urbanismo es importante además porque genera empleo, porque genera vivienda, porque atrae inversión, porque, digamos, afecta o mejoran los temas ambientales, porque genera espacio público, cuando lo genera, o por el contrario, porque afecta el espacio negativamente, el espacio público, etc. Entonces, fíjese que cualquier decisión jurídica, como la de un juez o como la expedición de una norma, de una ley o de un acto administrativo por parte de las administraciones territoriales, puede afectar ese crecimiento, ese desarrollo de las ciudades, no solamente, como dije, en los aspectos físicos, sino en los demás aspectos también que acabé de mencionar, incluso en el tema del empleo. Para nadie es desconocido que la construcción mueve muchísimo el empleo en Colombia, y eso se ve también en otras ciudades en Latinoamérica. Entonces, si vamos a poner un ejemplo. Si el plan de ordenamiento territorial, digamos, que fue aprobado en un municipio, digamos, no pongamos nombres, en un municipio cualquiera, fue aprobado hace 6 años, y ese plan de ordenamiento territorial estableció que unos suelos tales eran aptos para el desarrollo de vivienda. Digamos que de pronto incorporó suelo rural a suelo urbano, o incorporó suelo rural a suelo de expansión urbana, lo clasificó como suelo de expansión urbana, y con base en esas decisiones se viene desarrollando vivienda, y pues ese desarrollo de esa vivienda genera la construcción, la actividad de la construcción genera empleo. Esto es muy cierto, esto es muy importante. Pero el día de mañana un juez le toca decidir sobre la legalidad de ese plan de ordenamiento territorial y se ve abocado a tomar la decisión de suspenderlo o de anularlo. Inmediatamente se para esta actividad de la construcción. No van a poder ser expedidas licencias de ahí en adelante. Ese suelo que estaba habilitado para el desarrollo de vivienda, digamos que ahora con las normas anteriores, si se quiere, el plan de ordenamiento territorial anterior, las normas anteriores, era un suelo no apto para el desarrollo desde el punto de vista jurídico, no apto para el desarrollo de vivienda, digamos que tenía otro uso, digamos que o era rural. Fíjese cómo en este caso la decisión, digamos el derecho, lo que hace es frenar ese desarrollo. No digo que, en este caso no me refiero a que esté amparada o soportada sí o no la decisión del juez. Pueda que sí esté soportada, pueda que ese soporte, digamos, sea discutible, y pueda ser que el juez quizás fue mucho más allá de lo que tenía que ir, o le faltaron elementos técnicos, o pueda que no. Sea lo uno o lo otro, tomada la decisión, lo que ocurre en la práctica es que hay una afectación al desarrollo de la ciudad. Y vuelvo y digo, no solamente al desarrollo
físico como tal, sino también al desarrollo del empleo, de la economía, etc. Este es solamente un caso, pero se pueden presentar muchos otros casos. Ahora quiero señalar un caso donde el derecho, porque así como el derecho pudiere impedir, digamos, o frenar el desarrollo de algún proyecto, el desarrollo de la ciudad, también el derecho, uno observa que también puede propender por el desarrollo, es decir, de manera positiva. Una decisión jurídica, una decisión judicial o la expedición de una ley o de un acto administrativo también puede estar encaminada o puede tener el efecto positivo, es decir, generar desarrollo. Uno pensaría que no. Pero miremos el siguiente caso. En una ciudad X tenemos un área de terreno, una zona donde se permite una edificabilidad de 2 pisos. Y los estudios demuestran que se puede crecer más en altura, que se necesita vivienda, que el municipio necesita vivienda y que hay que hacer algo. Y la decisión que toma la administración es permitir 9 pisos, digamos, que de 2 pisos a 9 pisos en esa zona, en esa determinada zona de esa ciudad. ¿Qué va a pasar en la práctica? Una vez promulgada esa norma, que puede ser una modificación del plan de ordenamiento territorial, lo que va a suceder es que en esa zona se va a generar, por supuesto, una plusvalía. El Estado, si la tiene reglamentada, el municipio, si tiene reglamentada la plusvalía, pues podrá liquidarla y participar en ella. Caso contrario, si no la tiene reglamentada, no lo podrá hacer. Pero más allá, digamos, de que si puede participar o no en esa plusvalía, lo que ha hecho esa decisión jurídica es permitirle a los propietarios, a los inversionistas, a los desarrolladores, a los constructores, generar mayor vivienda en altura. Es decir, habilitar suelo, permitir, digamos, que en altura se puedan desarrollar mayores unidades de vivienda, mayores metros construidos, y eso, pues por supuesto, como dije, los estudios suponiendo, en este caso, suponemos que demostraron que hay un déficit de vivienda, entonces va a entrar a solucionar ese problema del déficit de vivienda, pero además va a generar empleo, pero además va a permitir el desarrollo en muchos otros elementos de las ciudades. Ahora bien, pero uno diría, bueno, pero es el derecho el que hizo esto, porque detrás de la decisión de esta norma lo que tuvo que haber es una planificación y unos estudios técnicos. Y sí, claro. Volviendo a tener lo que señalaba antes, no es que el derecho le corresponda planificar. Por supuesto, para decir que se pueden construir 9 pisos, en vez de seguir manteniendo los 2 pisos, en este caso, lo que tuvo que haber es una debida planificación técnica. Que haya determinado, por ejemplo, que no va a haber un caos vehicular en esa zona, que el ancho de vías lo permite, o que si no tendrán que generarse mayores vías, el ancho de andenes, que si hay suficiente espacio público, o parques, o si no habrá que generar. Todo esto lo tuvo que haber determinado el planificador. Pero el derecho aquí, digamos, y aquí volvemos a esa función que yo mencioné del derecho. El derecho aquí lo que ha servido es de instrumento. Es decir, el derecho aquí ha servido para que esa decisión, para que ese análisis técnico mejor se convierta en una decisión jurídica. Y entonces ahora sea posible.
En el otro caso contrario, digamos, lo que hizo con la decisión del juez, o lo que tuvo que hacer el juez, fue impedir el desarrollo, impedir que una decisión técnica o un estudio técnico que había sido hecho y que había sido llevado al plan de ordenamiento territorial pudiera seguirse desarrollando. En este caso, al contrario, lo que hace es habilitar un desarrollo en una parte de la ciudad donde estaban construidos 2 pisos, donde ya no se hacía nada y ahora se pueden hacer 9 pisos, sirviendo sobre todo en este caso pues de instrumento, digamos, jurídico para amparar, como dije, unos estudios técnicos y una decisión técnica que ya tuvo que haber sido tomada por quien pues se encargó de hacer la revisión del plan de ordenamiento territorial. Bien, tengamos en cuenta entonces cómo el derecho, volviendo a la idea que mencioné hace un rato, el derecho puede o incide en el desarrollo de manera positiva o negativa en el desarrollo de las ciudades. Y hay más elementos con los cuales puede incidir, por ejemplo, con el control urbano, donde, digamos, los municipios tienen normas, e incluso tenemos normas nacionales como el Código de Policía, de las cuales partimos para poder hacer control urbano. Y hoy en día los inspectores de policía toman decisiones sobre temas urbanísticos. Por ejemplo, para los desarrollos de obra y para los desarrollos de usos del suelo. Esto se llama control urbano y está previsto también en normas jurídicas. Y es un tema que, sobre todo en las ciudades grandes, es un tema del día a día, porque para nadie es desconocido que muchas personas no optan por obtener los permisos, llámese licencias de construcción, licencia urbanística, para poder, por ejemplo, desarrollar una obra. Entonces, digamos que alguien dice que quiere construir, ampliar su casa, tiene 2 pisos y va a poner otro piso. Y puede hacer que la norma urbanística del sector lo permita. Y la ley lo que le dice es que tiene que ir a una curaduría urbana, si hay curadurías urbanas, o si no a la oficina de planeación y obtener una licencia. Pero él dice, pues eso no pasa nada y contrata un maestro y construye el otro piso. Ahí hay algo que se llama infracción urbanística, reglamentada hoy en día por el Código Nacional de Policía. Y ahí entra el inspector de policía a tomar decisiones, a sancionar, por supuesto, al responsable, a sellar las obras, a ordenar la demolición si es del caso, etc. Lo que quiere aquí entonces el derecho es que haya una ciudad ordenada, que haya una construcción que cumpla con las normas. ¿Cuáles normas? Las normas técnicas urbanísticas, las normas y por supuesto las normas de ingeniería referidas a la sismoresistencia. Es decir, que sean construcciones bien hechas, que no se vayan a caer después en un terremoto. Que cumpla con normas ambientales, etc. Y esta es entonces otra de las funciones del derecho. Y podemos resumirla diciendo que es aquella que consiste en ordenar la ciudad. Ordenar la ciudad con base en normas que ya están establecidas y tomando medidas o acciones sancionatorias.
que eso es lo que hace el control urbano. El control urbano lo que tiene, digamos, o puede ampararse en sanciones, en medidas establecidas en la ley, que tienen que ser aplicadas a quienes sean responsables de las infracciones urbanísticas como tal. También está, digamos, en el control urbano el tema de los usos del suelo. ¿Y esto cómo ocurre? Lo que hacen hoy en día los planes de ordenamiento territorial es establecer, puede ser un plan de ordenamiento territorial o puede ser otro instrumento complementario del plan de ordenamiento territorial. Lo que hacen es establecer usos, edificabilidad, bueno, etcétera, pero hablando de los usos, va a determinar en qué sectores de la ciudad puede desarrollarse usos como el comercial, el de vivienda, bares, restaurantes, el industrial, el institucional, etcétera. Entonces, si nos planteáramos este caso, y es que en el sector tal, a Julanito de tal le dio por poner un bar, y él no revisó en el plan de ordenamiento territorial, en las normas urbanísticas, si ese uso ahí está o no permitido. Tal sorpresa que después de 3 meses llega el inspector de policía a sellarle el establecimiento. Le dice, usted no, en principio le puede pedir la licencia del inmueble, no licencia del establecimiento comercial. Tengamos en cuenta que hoy en día para poner un negocio, un establecimiento comercial, no se necesita licencia del establecimiento comercial, pero sí se necesita licencia del uso del suelo, o sea, del inmueble. Entonces tiene que haber una licencia que diga que en esa casa se permite el uso de bar o de discoteca, del que fuera el caso. Entonces digamos que el inspector de policía hace eso, pide la licencia y el propietario pueda que saque la licencia, pero la licencia dice, por ejemplo, uso residencial. Entonces no cumple. Como no cumple, puede poner una medida, puede hacer un sellamiento y puede poner una sanción posterior. Ahí, en este caso, el derecho precisamente también ha cumplido una función y es la de mantener la tranquilidad en la ciudad. Fíjese entonces cómo desde el derecho podemos ver varias funciones. Unas, como dije, que pueden apuntarle a frenar el desarrollo de las ciudades, porque para nadie es desconocido que el derecho o el operador jurídico o el juez puede equivocarse o puede ser llevado a una equivocación por diferentes cosas y puede tomar una decisión que quizá no era la correcta desde el punto de vista técnico y puede que incluso desde el punto de vista jurídico formal, por decirlo así. Otra, estoy haciendo como un resumen de estas funciones, otra es la de posibilitar el desarrollo de la ciudad, es decir, lo contrario, sirviendo de instrumento, ¿no? Sirviendo de instrumento para materializar, para volver vinculante una decisión técnica, como el caso que señalé, donde en un sector de la ciudad, habiendo construido, estando permitidos solamente 2 pisos, una decisión de la administración mediante un acto administrativo, eso es una norma jurídica, permite ahora construir 9 pisos. Y esta otra función que es la de controlar las actividades en la ciudad, el control urbano, como dije, y que están precisamente referidos al desarrollo de las obras y a los usos del suelo. Por supuesto, en las ciudades se generan muchísimas otras actividades, conductas de los seres humanos que quizá, hablando estrictamente del derecho urbano, no vienen al caso señalarlas. Digamos, podrían
ser mencionadas. Bueno, el tema de la seguridad, el tema de la movilidad, digamos que tienen relación, por supuesto, pero no quiero por ahora señalarlas, al menos por ahora señalarlas en el tema urbanístico como tal, a lo que tiene que ver el tema urbanístico. Sí a la actividad urbana, por supuesto. Sí a la ciudad, por supuesto. Entonces no me voy a referir a esas actividades. Pero sí, fíjese al tema de los usos del suelo y el tema del desarrollo, al tema de la construcción, donde el derecho urbano juega un papel muy importante. Con todo esto, lo que uno tiene que entrar a decir es que la disciplina del derecho urbano es hoy en día bastante amplia, que si bien por mucho tiempo estuvo relegada, estuvo olvidada, o digamos quizás nadie se había interesado, digamos 20, 30 años atrás, quizá no eran muchos los abogados que se interesaban al estudio del derecho urbano, o quizá lo hacían desde una óptica distinta. Hoy en día se puede hablar de una disciplina del derecho urbano. Por supuesto, teniendo en cuenta a esos importantes hechos que acabé de mencionar de las expediciones de normas que partieron en 1947 con la ley 88, luego la ley 61 del 78, la ley 9 del 89, luego la ley 388 del 97, bueno, y muchas otras normas reglamentarias que existen hoy en día. Está el decreto 1077 del 2015, bueno, que es un decreto compilatorio de muchos otros decretos. Con todos estos elementos es que se vuelve muy importante la disciplina del derecho urbano. Quizá antes de estas normas, digamos, los abogados que tenían que entrar a estudiar un conflicto, el mismo juez, porque pues así como ha habido normas desde mucho tiempo en las ciudades, también ha habido problemas, también ha habido conflictos. Pero en mi modo de ver, esos conflictos o esas decisiones que tenían que ser tomadas del derecho, sobre todo de los jueces, tenían que ser vistas básicamente desde una óptica más civilista. Más, por ejemplo, si el problema era de la propiedad, si el problema era de una servidumbre, etc. Más que de lo que hoy en día podríamos decir una disciplina del derecho urbano, porque son estas normas precisamente las que se apartan un poco de lo que es el derecho civil como tal, sin que ello lleve a uno a pensar, a decir que entonces el derecho urbano no tiene hoy en día temas de derecho civil. No, por supuesto, claro que sí, pero digamos se aparta un poco en el sentido de decir, mire, es que esto es así, es que el plan de ordenamiento territorial, es que el espacio público, es que los usos del suelo, es que la propiedad, usted puede hacer esto en la propiedad, cosas que el derecho civil pues no llega hasta allá. Digamos que si uno revisa el Código Civil, mira la propiedad, pues sí, uno encuentra que el derecho al uso y goce de la cosa, que puede usted como propietario hacer esto, lo otro, etcétera, que incluso después, bueno, con la Constitución tiene limitaciones a la propiedad, etcétera, pero es con el derecho urbano que usted sabe precisamente si en su predio puede construir 20 pisos, 5 pisos, si le aplican cargas urbanísticas, si tiene que dejar un ancho de andén de tanto, tiene que dejar unas secciones, etcétera, etcétera. Fíjese, eso no lo hace el derecho civil, pero sí lo hace hoy en día lo que podemos llamar como derecho urbano. Y es todo eso, todo ese campo que es bastante amplio, lo que permite hoy en día hablar de función o papel, como quiera llamarse, del derecho en el desarrollo y crecimiento de las ciudades. De manera pues que esto es lo que he querido compartir el día de hoy. Hay mucho más, por supuesto, para hablar sobre temas ya más puntuales, como por ejemplo de lo que es el plan de ordenamiento territorial, la función, el alcance del plan de ordenamiento territorial, del plan parcial, de otros instrumentos, de las plusvalías, de las valorizaciones, etcétera,
que quizás lo podamos después abordar en alguna otra oportunidad. Por ahora, digamos, la idea era esta, hablar de la función o el papel en términos generales del derecho urbano en el desarrollo de las ciudades. Y sin más, esto es todo por hoy. Hasta luego.